Queridos hermanos, el miércoles pasado, con el signo penitencial de la ceniza, iniciamos este tiempo de gracia, tiempo de purificación que es la Cuaresma. Hoy es el primer domingo de Cuaresma, y el domingo, por ser el día del Señor resucitado, aunque estemos en Cuaresma, el domingo no se permite ningún gesto penitencial, ni ayunos, ni mortificaciones, ningún gesto penitencial, porque es el día del Señor, a pesar de ser Cuaresma. Pero todos los demás días sí son días penitenciales. La ceniza solo fue el primer signo externo, visible, de una serie de signos que vamos a hacer durante la Cuaresma. Pequeños sacrificios, pequeñas mortificaciones, abstinencias, pero sobre todo obras buenas, vida de oración, vida sacramental, acercarnos al sacramento de la reconciliación. Eso es lo que nos pide la Iglesia para estos días de la Cuaresma. Sin embargo, el domingo, decía, a pesar de no ser un día penitencial, nos va marcando la pauta de las semanas que vamos a vivir de Cuaresma. Ya el viernes pasado fue el primer viernes de Cuaresma, el próximo es el segundo ya. Y empieza también nuestro camino por los viernes penitenciales, en que normalmente vamos a un santuario, o rezamos el Vía Crucis, o hacemos algunos gestos penitenciales más notables, digamos. Y todo esto, repito, solo debe ser el signo de lo que esté pasando en el corazón de cada uno de nosotros. El deseo de ser mejores hijos de Dios, mejores hijos de la Iglesia, mejores hermanos entre nosotros. El deseo de cambio, el deseo de conversión. De tal manera que lo que escuchamos el miércoles, en la primera lectura del profeta Joel, que es la misma palabra de Dios, debe resonar durante toda la Cuaresma en nuestros corazones. Todavía es tiempo, dice el Señor. Vuélvanse a mí, que soy un Dios compasivo y misericordioso. Y en este primer domingo de Cuaresma empieza una síntesis de la historia de la salvación. Empiezan las narraciones que nos harán las lecturas bíblicas sobre las distintas alianzas que Yahvé hace con su pueblo. Hoy en la primera lectura escuchamos el relato de la alianza que Dios establece con Noé después del diluvio. Ahora establezco con ustedes, dice la primera lectura, y con sus descendientes una alianza. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes. Aparecerá el arco iris, y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la tierra. Después vendrá la alianza con Moisés, hasta llegar a la alianza con Cristo, sellada con la sangre del Cordero Inmaculado. Pero vamos a estar escuchando esa constante que es propia de estos días de Cuaresma y de la Pascua, la alianza de Dios con su pueblo, la alianza de Dios con nosotros, que somos su pueblo santo. En la segunda lectura que escuchamos, en la carta del apóstol San Pedro, su primera carta, se nos presenta una antigua catequesis bautismal de la primitiva Iglesia. La liturgia de la Iglesia en estos días de Cuaresma nos pide que resaltemos los elementos bautismales y los elementos penitenciales propios de la Cuaresma. Y hoy la segunda lectura nos presenta, decía, una catequesis bautismal de la primitiva Iglesia. Y es una alusión a la Pascua de Cristo, a su muerte y resurrección, quien nos ha alcanzado la salvación a través de su muerte en la cruz y de su resurrección. Es toda una homilía pascual, bautismal. Las aguas del diluvio serán un signo de las aguas bautismales.
de las aguas bautismales con las que nos alcanza el Señor la salvación a través de su Pascua, de su muerte, de su cruz, de su resurrección. Y nos dice San Pedro en esta hermosa catequesis: Cristo murió una sola vez y para siempre. Murió por los pecadores, murió por nosotros los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos. Y murió para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo, pero resucitó glorificado. Y aquella agua del diluvio, hace referencia a la primera lectura, aquella agua del diluvio era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes, y que no consiste en quitar solamente la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo Jesús. Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades, las virtudes. Es toda una página de teología pascual, bautismal, lo que escuchamos en esta primera carta del apóstol San Pedro, como segunda lectura. Y la tercera lectura que escuchamos, siempre este Evangelio, la liturgia nos lo presenta en el primer domingo de Cuaresma, las tentaciones de Jesús. Las tentaciones de Jesús. El Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús como el nuevo Adán, el Mesías que trae a la humanidad la plenitud de paz y la salvación eterna. Jesús es llevado al desierto y ahí es tentado por Satanás. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es lo que escuchamos el miércoles cuando nos impusieron la ceniza? Recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir. Por lo tanto, arrepiéntete, conviértete, cree en el Evangelio. Con ese mensaje inicia Jesús su predicación, su vida pública. Y la liturgia de la Iglesia en este domingo proclama precisamente que Jesús inaugura la práctica penitencial de su Iglesia. Al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. O sea, Cristo se va al desierto durante 40 días en un ambiente de oración y de ayuno, se prepara para su Pascua, y con eso, decía, inaugura la práctica penitencial en su Iglesia. O sea que la penitencia no ha pasado de moda, Tenemos que ayunar, tenemos que abstenernos. No solo es cambiar la carne por otro platillo, es sacrificarnos en el comer y en el beber, sobre todo los viernes de Cuaresma. Sacrificar el cuerpo para vencer con el espíritu, para fortalecer el espíritu. Y Jesús nos da ejemplo, y nos da ejemplo de cómo rechazar las tentaciones del enemigo. Nos enseñó a superar la seducción del pecado, hacerle frente a la tentación. Por eso en el Evangelio de este domingo nos encontramos con la novedad de que Jesús es impulsado a retirarse al desierto, donde es tentado por Satanás. La condición mesiánica de Jesús, su filiación divina, no lo aparta de la historia humana. Es verdadero Dios, pero es también verdadero hombre. No lo aparta de sus pruebas, de sus sufrimientos, y la tentación no se presentó solamente en un episodio de la vida de Jesús, fue una constante en la vida de Jesús. Marcos, el evangelista,
nos explica cuáles son las tentaciones que enfrentó Jesús. Sin duda, además de las que nos presenta el Evangelio, tuvo que haber otras muchas tentaciones, a lo mejor la búsqueda de honores, la fama, el esplendor. Y sin embargo Jesús no cae en la tentación, ni se echa para atrás en su anuncio de la buena nueva del reino. Le dice a Satanás: apártate de mí, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Sabe que Juan el Bautista ha sido arrestado, que su anuncio puede traer rechazo y persecución, pero él no quita el dedo del renglón y dice con fuerte voz: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Cuáles serían las tentaciones que ahora a menudo se nos presentan a nosotros como discípulos de Jesús? Cada quien sabe. Pero pensemos, por ejemplo, una tentación puede ser el vivir un cristianismo, como se dice ahora, light, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que del mensaje de Jesús, del mensaje cristiano, solo tomamos únicamente lo que nos es más cómodo, lo que nos resulta más cómodo. A lo mejor otra tentación es recibir la palabra de Dios, pero mientras sea consoladora, tranquilizadora, que no me inquiete demasiado. A lo mejor otra tentación es buscar nada más lo espectacular, las manifestaciones espectaculares, sin preocuparnos por una vivencia más profunda de la fe. O también otra tentación puede ser quedarnos encerrados en nosotros mismos, en un mundo muy pequeño, y no aventurarnos a caminar por el desierto como Jesús y a dejarnos empujar por el Espíritu, a ir al encuentro, como nos pide ahora el Papa, de los hermanos, hacer una iglesia en salida, hacer una iglesia, y todos somos iglesia, hacer una iglesia que vaya al encuentro, sobre todo de nuestros hermanos más necesitados. Pues esas pueden ser algunas de las tentaciones que hoy nos presenta el maligno, y sobre esas tentaciones tenemos que fortalecer nuestro espíritu para luchar y para salir adelante en nuestra lucha con estas tentaciones. Pues pidámosle al Señor, queridos hermanos, en este primer domingo de Cuaresma, que por las prácticas anuales propias de la Cuaresma, progresemos en el conocimiento de Cristo y que traduzcamos nuestra vida en una vida de oración, en una vida de más vida sacramental, en una vida de más obras buenas hacia nuestros hermanos. Y eso será lo mejor que podamos hacer durante la Cuaresma, esa será la mejor penitencia. Lo otro ayuda, repito, y no ha pasado de moda. El que el miércoles de ceniza, el Viernes Santo ayunemos, el que los viernes de Cuaresma hagamos abstinencias o pequeños sacrificios, no ha pasado de moda, eso nos ayuda. Pero lo más importante es la vida de oración, la vida sacramental, las obras buenas. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.